acerca de la conquista del Tahuantinsuyo. Pero antes de ello, vamos a explicar cómo se originó, ¿no? Cómo llegaron los españoles a América, cómo llegaron los españoles al Tahuantinsuyo. Entonces, para ello vamos a explicar un poco de la historia universal. Ya en el siglo XV y siglo XVI, Europa pasaba por una crisis debido a que los turcos habían conquistado Constantinopla. Esto quiere decir que Europa, los países de Europa, tenían una ruta comercial, o sea, donde podían vender sus productos. Y estas rutas comerciales o mercados quedaban en Constantinopla. Pero una vez que los turcos llegaron a conquistar Constantinopla, entonces los países de Europa se quedaron sin mercados, sin rutas de comerciales. Esto trajo como consecuencia pues la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Los países de Europa buscaban nuevas rutas comerciales. Dentro de estos países que buscan nuevas rutas comerciales se encontraba España, ¿no? Que inicia su exploración marítima con Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón, cuando partió de España, del puerto de Palo, él tenía la intención de llegar a la India. Pero sin embargo llegó a otro continente, que era el continente de América. Y lamentablemente él murió sin saber que había descubierto otro continente. Cristóbal Colón partió del puerto de Palo el 3 de agosto de 1492. Y el 12 de octubre de 1492, o sea, de este mismo año, arribó a la isla de Guananí, a la que llamó San Salvador. Aquí vamos a relatar una anécdota de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón ya tenía más o menos como un mes en el mar y se estaban quedando sin provisiones, sin alimentos. Y de repente uno de los tripulantes dice, tierra a la vista, ¿no? Y resulta que habían llegado a la isla Guananí. Entonces, como ellos se habían quedado sin provisiones, sin alimentos, pues encontrar esta isla, pues era como sentirse a salvos, ¿no? Porque podían encontrar en esta isla una serie de alimentos, ¿no? Y es más, recargarse de alimentos para continuar con su viaje, ¿no? Por ello le llaman la isla San Salvador. La conquista del Tahuantinsuyo. Después de los viajes, los 3 viajes que realizó Cristóbal Colón, mencionamos de que él llegó al continente americano, pero él murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, ¿no? Años más tarde, para 1524, en Panamá, Francisco Pizarro y su tripulación se enteraron de que había un reino poderoso y rico en oro, ¿no? Y este reino quedaba al sur. Entonces, él decide descubrir y conquistar este lugar. Pero pasa que este lugar era el Tahuantinsuyo. Entonces, para ir a conquistar este nuevo territorio, se asocia con Diego de Almagro, que es otro conquistador, y Hernando de Luque, que era un sacerdote que también conquistaba territorios, pero en nombre de Dios, ¿no? Ya que era un sacerdote. Ahora, en 1528, en su segundo viaje de Francisco Pizarro, descubrió el Tahuantinsuyo, ¿no? Ya en su tercer viaje, desembarcó en Tumbes y se desplazó hasta Piura. Y es ahí donde se entera de que el Inca Atahualpa se encuentra en Cajamarca. ¿Y qué hacía Atahualpa en Cajamarca? ¿No? Cuando llegaron los españoles al Tahuantinsuyo, pues el Tahuantinsuyo estaba sufriendo, o el Tahuantinsuyo estaba pasando por una crisis política o una crisis social. En 1528, en su segundo viaje, descubrió el Tahuantinsuyo. Ya para su tercer viaje, desembarca en Tumbes y se desplaza a Piura. Y se entera que en Cajamarca se encuentra el Inca
Atahualpa. ¿Y qué hacía el Inca Atahualpa en Cajamarca? Pues estaba descansando. Era uno de los lugares, pues, donde encontraba paz, donde se iba a relajarse, ¿no? Atahualpa se encontraba relajado y de lo más tranquilo y feliz. ¿Y por qué se encontraba feliz? Porque no hace mucho había vencido a su hermano Huáscar y lo tenía prisionero en el Cusco. Cuando llegan los españoles al Tahuantinsuyo, pues este territorio o este imperio estaba pasando por una crisis política y social. Había un conflicto entre dos bandos, que eran los que estaban con Huáscar y los que estaban con Atahualpa. ¿Y cómo así surge este conflicto entre estos dos hermanos? Estos dos hermanos tenían un padre que era Huayna Cápac. Huayna Cápac le deja el poder a su hijo Ninan Cuyuchi. Pero ambos, en uno de sus viajes que iban a Ecuador, se contagian de una de las enfermedades que habían traído los españoles, ¿no? Que era la viruela. Caen enfermos y mueren. Primero muere el padre, que es Huayna Cápac, y seguidamente su sucesor, ¿no? El que iba a asumir el cargo, que era Ninan Cuyuchi, fallece. Entonces, como segundo sucesor queda Huáscar. Pero resulta que el Inca Huayna Cápac tenía un hijo con una de las panacas, ¿no? Era el medio hermano de Huáscar. Entonces, cuando Huáscar asume el poder del Tahuantinsuyo, Atahualpa no estaba conforme con ello. Es por ello que tienen un conflicto, porque también estaban separadas, ¿no? Muchos apoyaban a Huáscar y otros apoyaban a Atahualpa. Entonces, a raíz de este conflicto, pues como les decía, Atahualpa vence a su hermano Huáscar, lo tiene prisionero en el Cusco, y él se va a relajarse a Cajamarca, a las aguas termales. Es ahí que se encuentra con Francisco Pizarro. Y Francisco Pizarro, pues, lo captura, lo tiene prisionero, y Atahualpa aprovecha y manda a asesinar a su hermano Huáscar en el Cusco. Es allí donde los españoles los sentencian a muerte, ¿no? Uno por haber mandado a matar a su hermano, que era una excusa, y el otro, el sacerdote Hernando de Luque, le pide a Atahualpa que deje sus creencias para creer en la Biblia, cosa que él, una vez que vio la Biblia, pues atinó a tirar la Biblia, ¿no? Porque no sabía qué era. Pues. Es más, hablaban diferentes idiomas, no se podían entender. Entonces esto era pues como algo ofensivo para los españoles. Ya para 1533, los españoles asesinan a Atahualpa, ¿no? A partir del asesinato de Atahualpa, pues los españoles controlan y destruyen la sociedad inca. Vamos a ver cuáles son las causas de la caída del imperio inca. Vamos a ver cuáles han sido aquellas situaciones que facilitaron que el imperio del Tahuantinsuyo fueran vencidos o derrotados por los españoles. Una de las causas es las nuevas enfermedades como la viruela, ¿no? Cuando llegaron los españoles al continente americano, pues consigo trajeron enfermedades extrañas, y una de ellas era la viruela, ¿no? Que terminó con el Inca Huayna Cápac y con el sucesor, ¿no? Ninan Cuyuchi, y entre otros incas que murieron por estas enfermedades extrañas. La segunda causa es la guerra civil, ¿no? Es el conflicto de las panacas lideradas por Huáscar y Atahualpa, ¿no? Entonces, si hay un conflicto en un territorio, ¿qué va a pasar con la población? La población están divididas, separadas. Y esto fue aprovechado por los españoles. Ahora, otra de las causas es las armas de guerra que trajeron
los españoles, ¿no? Por ejemplo, trajeron caballos, arcabuces, cañones, cosa que cuando los incas se enfrentaron a los españoles, pues vieron a los caballos y se sorprendieron, se asustaron, y lo único que hicieron es atinar a correr nada más, porque nunca habían visto ese tipo de animal, nunca habían visto ese tipo de armas. Entonces, las armas que trajeron los españoles facilitó la conquista del Tahuantinsuyo. Y por último tenemos al descontento de otras etnias. Tenemos, por ejemplo, a los chancas, los chimúes, los huancas, los chachapoyas. ¿Qué quiere decir este descontento de otras etnias? Si bien es cierto, el Tahuantinsuyo tiene una gran extensión territorial. ¿Por qué? Porque tenía una buena organización, que conquistaban territorios. Muchos de los territorios o pueblos que conquistaban eran sometidos a la fuerza o algunos eran sometidos de manera voluntaria, ¿no? Dentro de aquellos pueblos que eran sometidos a la fuerza porque eran rebeldes, no querían ser parte del Tahuantinsuyo, tenemos a los chancas, a los chimúes y a los huancas, que habían sido muy recientemente conquistados. Entonces, cuando llegan los españoles, ¿ellos qué dicen? Ellos piensan que los españoles son sus salvadores, que gracias a ellos se van a liberarse del Tahuantinsuyo o de los incas. Por ello, ellos apoyaron a los españoles, sin darse cuenta que más tarde serían sometidos a una explotación terrible, ¿no? Espero que la clase de hoy les haya gustado y ya nos vemos a la siguiente clase.